Hola, bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Hoy hablaré sobre las 3 grandes limitaciones de todo escritor. Cada una de ellas puede vencerse con disposición, voluntad y sobre todo con trabajo, mucho trabajo. La llamada inspiración no basta, tampoco basta el talento. Cada quien, por supuesto, tendrá sus motivaciones y sus intenciones, pero lo mínimo que puede exigírsele a un escritor es que escriba bien. Para mí, tal vez lo más importante sea perfeccionar la escritura y ser auténticos. La autenticidad es notoria cuando hay plena libertad y dominio de los recursos, de las técnicas, de los procedimientos. Pero como decía, basta que una obra esté bien escrita. Lo demás, el estilo y el tema, es cuestión de gustos. Así es, te puede gustar o te puede disgustar mi tema o mi estilo, pero no podrás decir que escribo mal. Creo que esto es básico. Y por bien escrita me refiero a que la redacción sea inteligible e intensa. Si se trata de un ensayo, que no haya huecos y convenza. Si se trata de una narración, que las situaciones y personajes sean verosímiles, que estén bien estructurados, que haya un equilibrio entre narrar, describir, exponer, explicar, argumentar. Entonces, lo mínimo que se le exige a un escritor es que escriba bien. Pero escribir bien no solo tiene que ver con ortografía, sino con estructuras de todo tipo. En el siglo XIX hubo un preceptista llamado José Gómez Hermosilla. Fue autor de un libro titulado Arte de hablar en prosa y verso, publicado en 1826, si no recuerdo mal. Este autor estaba muy ligado a la concepción neoclásica, sobre todo a la poética de Nicolás Boileau. Hoy me parece oportuno rescatar algunas de sus apreciaciones e interpretarlas, pues a veces es bueno desempolvar libros viejos y ver qué puede funcionar. Creo que siempre es positivo determinar los alcances, las posibilidades y las limitaciones a fin de explorar bien nuestros temas. José Gómez Hermosilla establece que los conceptos de bueno o bello aplicados a una obra literaria, ya sea en las ideas o en la manera de ordenarlas o de expresarlas, deben ser conforme a 3 principios. Enumeraré, interpretaré y comentaré cada punto. El primer principio es conforme a la misma naturaleza del habla. Esto significa, o yo lo interpreto así, que nuestro propio idioma tiene sus alcances y limitaciones. No podemos salir de ellos tanto como a veces quisiéramos. Díganme, ¿no les ha pasado que quisieran expresar algo y no pueden por las limitaciones del mismo idioma? La otra vez comentaba en una clase que, por ejemplo, para ciertos indígenas cada tonalidad de verde es un color distinto. Y los Inuit del norte de Canadá tienen muchas expresiones diferentes para decir nieve, pues ellos se mueven y viven en la nieve y requieren expresarla de muchas maneras distintas. Si ustedes leen esta gran novela argentina, titulada Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, además del claro influjo del impresionismo pictórico, encontrarán decenas de palabras distintas para designar al caballo, pues la obra se desarrolla en la pampa entre gauchos. Pero cada lengua tiene sus alcances y limitaciones. No hay lengua perfecta. Y a veces incluso hay que inventar palabras o resignificar alguna ya existente para expresar lo que deseamos. Lo hizo Ramón Gómez de la Serna con la palabra greguería. Este vocablo ya existía, pero Gómez de la Serna lo resignificó.
le cambió el significado para expresar algo que también ya existía, pero de lo que nadie se daba cuenta, una imagen a la vez metafórica y humorística, cercana a veces al aforismo. Lo mismo hizo André Breton con la palabra surrealismo. La tomó de Apollinaire y le cambió el significado. Cuando llegaron los españoles a América, no supieron nombrar el aguacate y le llamaron pera de Indias. Los franceses todavía le llaman manzana de tierra a la papa, que es una palabra de origen quechua, a lo que en España llaman patata, porque hibridaron la palabra papa con batata, otro producto del continente americano. Al ananás lo llamaron piña, al puma le llamaron león, a los templos aztecas les llegaron a llamar mezquitas. Los conquistadores se enfrentaron con nuevas realidades y había que nombrarlas de alguna manera. A veces se quiere imitar lo que se hace en otras lenguas sin justificación. Por ejemplo, el inglés tiene el artículo de más el indefinido a. Nosotros tenemos 9 artículos y uno de ellos es el neutro lo, cuyo plural es los. Por eso, al decir los niños o los maestros, estamos en realidad usando una palabra neutra, genérica e incluyente. También por eso es ridículo pluralizar las siglas en español. Lo apropiado es decir las ONG porque el artículo me da el plural. Cada lengua, además, es otra visión del mundo. Hay un proverbio alemán que dice, más o menos, dime cuántas lenguas hablas y te diré cuántas personas hay en ti. Cito de memoria. Ya me dirán si estoy reinventando el proverbio o no. Lo que no tolero es cuando por ignorancia se sustituye una palabra nuestra que ya existe por una extranjera. Esos ignorantes que dicen accesar no saben que en español ya existía el verbo acceder y que lo apropiado y más bello es decir acceder. En cambio, estoy de acuerdo con españolizar y apropiarnos de términos que no existían. Así se enriquece nuestra lengua. Pienso en palabras como chofer, que viene del francés, fútbol, que viene del inglés, chatear, líder o champú. El español no toma prestado de otras lenguas. Roba palabras y las españoliza. Y lo correcto es champú con CH y no el pochismo shampoo. También el platillo francés foie gras ya lo españolizamos y lo escribimos como suena, foie gras. Así hemos enriquecido nuestro léxico. Pero si ya existía acceder, ¿por qué usar ese deplorable pochismo accesar? Que a mí me da úlcera en lo personal. Hay muchos pochismos. Por ejemplo, cuestionar significa criticar, poner en cuestión y no preguntar. Eventualmente significa fortuitamente, pero algunos de estas palabras quizá ya empiecen a adoptar nuevas acepciones. Habrá que esperar a que se vaya normalizando o extendiendo o expandiendo. Conocer bien nuestra lengua es conocer sus alcances y limitaciones, de modo que podamos resolver fácilmente ciertos problemas que se vayan presentando, porque la sintaxis es también uno de los rasgos más importantes del estilo literario. Se debe intentar dominar todas las estructuras, por lo menos del español culto. Un defecto del español, por ejemplo, es el adjetivo posesivo su. Hay que dominarlo para resolver ese problema sin caer en el ridículo mismismo. Habiendo dominado todas las estructuras gramaticales del español culto, ya con buen oído y siendo observadores, podemos usar coloquialismos y registros lingüísticos distintos, pero también jugar con la sintaxis e incluso transgredirla, prevaricarla, cuando es necesario o cuando sea necesario. Creo que estamos de acuerdo con este punto, dominar nuestra lengua, ya que vamos a escribir en ella y con ella. La gramática sincrónica no es sino una descripción de nuestra lengua culta en su estado actual. Creo que es importante tomar conciencia de ella, sobre todo para corregir y no para escribir. El estudio de la gramática es finalmente el estudio de nuestros procesos mentales.
Y por cierto, la gramática más antigua surgió en la India en el siglo VI antes de nuestra era. Su autor es Panini. Se trata de la gramática del sánscrito y ya desde entonces el ser humano está preocupado por describir y fijar de algún modo sus procesos mentales. Y eso que esta gramática cita a otras anteriores que se perdieron. Pero bueno, no voy a profundizar en esto. A mí me divierte la gramática y es un placer profundizar en las estructuras siempre y cuando utilice esta herramienta para corregir y no para escribir. En otras palabras, para diagnosticar problemas y resolverlos. Es como cuando se analiza la sangre para hacer un diagnóstico. Se trata de una herramienta y hay que percibirla, entenderla como eso, una herramienta. Pasemos ahora al segundo punto o lo que yo llamo segunda limitación. El segundo principio es conforme a nuestras propias potencias intelectuales. Se refiere a nuestras propias capacidades intelectuales, a nuestra propia competencia. Es importante conocerse a sí mismo. Hay gente más limitada que otra. Ni modo, así es la vida. Hay que conocer nuestras propias limitaciones y no tratar de ir más allá. Así como nuestra lengua tiene sus limitaciones, cada uno de nosotros como seres humanos también las tiene. No hay lengua perfecta, pero tampoco escritor perfecto. Si no existe el ser humano perfecto, mucho menos el artista perfecto. Ni los dioses que hemos inventado son perfectos, menos nosotros. Es necesario conocer nuestros límites y experimentar hasta lograr lo deseado. Creo que el sabio es la persona que conoce sus límites y allí radica en gran parte el interés, por ejemplo, de los talleres literarios o de los talleres de escritura creativa o los talleres de redacción. Los demás talleristas pueden ver lo que el autor se le oculta, lo que al autor se le oculta o lo que al autor se le escapa. La corrección cooperativa o la corrección colaborativa, que es la que yo llevo a cabo en mis talleres, me parece enriquecedora en este sentido. El escritor alemán Thomas Mann decía que el talento consiste en nunca estar totalmente satisfechos con lo que hacemos. Solo así nos vamos superando si de verdad algo nos llama, si de verdad algo nos atrae. El verdadero artista, el verdadero escritor, lee su obra buscando defectos y en los talleres se aprende siempre de los demás y no solo del profesor. Y por cierto, la escritora española Ana María Matute escribió: "El día que yo piense que he escrito algo perfecto, estaré muerta como escritora". Tal vez eso le pasó a Juan Rulfo. Rulfo murió como escritor porque hizo dos obras insuperables, inigualables, así de simple. Miguel Ángel Asturias se llegaba a levantar a las 5 de la mañana, escribía la misma frase hasta 9 veces, de formas distintas. Les decía en voz alta a sí mismo, a sus musas, y luego elegía la más conveniente para la obra que estaba escribiendo. Antes los escritores se reunían en tertulias y se daban opiniones, no eran improvisados. Arte es artificio. Para escribir se parte de una contemplación, de una teoría. Uno debe saber qué hará. Ricardo Piglia escribió que no concibe ningún escritor sin teoría. Afirma que el antiintelectualismo, la ingenuidad, la espontaneidad son de hecho una teoría muy sofisticada que ha llevado a la ruina a muchos escritores. Teoría significa ver a Dios o a los dioses. Si tu Dios es Rulfo, Borges o Virginia Woolf, de ellos podrás aprender muchísimo, pero no los imites. Ya hay demasiados Borgitos y Cortazaritas y Gulfitas que pululan por ahí. Mira lo que le pasó a Nazarín en la novela de Benito Pérez Galdós por imitar a Jesucristo. Lee Nazarín de Benito Pérez Galdós o mira la película de Luis Buñuel basada en la novela. Pasemos ahora al tercer punto. El tercer principio, para mí el más importante, se refiere a las mismas cosas o temas de que trata la obra.
Aquí ya no hablamos de las limitaciones y posibilidades de nuestra lengua, ni tampoco de nuestras propias limitaciones o posibilidades, sino de las limitaciones y posibilidades del tema, del asunto que deseamos tratar. Hay que conocerlo bien para sacarle jugo, como se dice coloquialmente, pero también para no cometer errores, y ahí radica la importancia de la investigación. Yo creo que los temas nos persiguen y no nosotros a ellos. Por lo menos así lo he sentido y experimentado. Hay obsesiones, hay preocupaciones, pero también es posible investigar mucho sobre algo para que el texto sea verosímil. Y si investigamos mucho sobre algo es porque ese algo nos persigue y nos interesa por una u otra razón. Hay mucho de investigación en la creación y mucho de creación también en la investigación. Recuerdo a una alumna mía que ubicaba un cuento, su cuento lo ubicaba a principios del siglo XIX. O más bien a finales del siglo XIX. Le interesaba retratar esa época, usarla como telón de fondo, y sus personajes usaban maletas para viajar. Sin embargo, había un pequeño detalle: en esa época no se usaban maletas y la narración se volvía inverosímil. En esa época aún se usaban baúles para viajar. Si pones maletas en un cuento ubicado en esa época, cuando un personaje realiza un viaje largo, se trata de un anacronismo y por tanto genera inverosimilitud. Si quieres poner el siglo XIX como telón de fondo, debes investigar cómo era. Debes investigar los utensilios, ciertas costumbres, la ropa, los medios de transporte, etc. Solo hubiera faltado que esa alumna pusiera maletas con ruedas, ¿verdad? Eso hubiera sido el colmo. A otro alumno le pasó algo semejante, pero con un cuento ubicado en la Edad Media. Ponía las puertas de los castillos medievales con picaportes. No había picaportes en esa época. Si ponemos un anacronismo, tendríamos que hacerlo explícito e intencional de algún modo. El lector o espectador o la audiencia, pues obviamente deben darse cuenta de que se trata de un juego de anacronismos. Por ejemplo, si pones a un romano de la antigua Roma con un reloj en la muñeca, puede ser un error o puede ser algo chusco, una parodia, un juego, una ironía, algo humorístico. El director de cine y poeta Pierpaolo Pasolini cometió un error al poner papas y jitomates en plena Edad Media en su película Decamerón. Es excelente película, pero esos anacronismos son ridículos. La papa o patata y el jitomate son productos americanos. No había eso en la Edad Media europea. Algo parecido le pasó a Ingmar Bergman cuando en dos películas ubicadas en la Edad Media dejó a sus personajes con perfectas dentaduras, cuando en esas épocas no había dentistas, había escorbuto y la gente perdía los dientes casi desde temprana edad. Se quedaba chimuela. Pero estoy exagerando un poco. Estos directores de cine eran tan geniales, tan buenos, que se les perdona esos detalles y otros muchos. El espectador entra en el pacto de ficción desde el principio y olvida esos ridículos detalles porque se trata de obras intensas, auténticas, profundas. Además, yo creo que hubiera sido muy engorroso que el director les tirara los dientes a los actores que quería poner, ¿verdad? Otra cuestión que para mí está vinculada con este tercer punto es que no puede decirse todo sobre un asunto o sobre un tema. Esa es ingenuidad de novatos. Se debe seleccionar adecuadamente los elementos que interferirán. Es importante darle a la narración lo que necesita, ni más ni menos. Y si alguna estrategia de otro autor nos sirve, la tomamos y modificamos de algún modo para adecuarla a nuestras necesidades. Hace poco leí una novela que padece de culturalismo. El culturalismo es una tendencia que consiste en citar y citar referencias musicales, arquitectónicas, literarias, pictóricas. Que lo haga un personaje hiperculto está bien, pero hay quienes abusan. Entonces esta novela me pareció soporífera. Todos los personajes leyeron lo mismo que el autor y el autor cita casi su biblioteca entera. Eso no es posible. Debe haber un trabajo de selección si es que recurrimos al culturalismo.
o sea, a referencias culturales en una narración literaria. Mejor experimentemos en cabeza ajena y pongámonos en los zapatos de nuestros personajes, aunque sean radicalmente distintos de nosotros. Juan Rulfo aconseja matar al autor, supongo que para que vivan los personajes como seres externos. Cuando el tema se nos desborda, queremos meter todo y citar todo lo que hemos leído. Rulfo también advierte de un peligro que corre todo narrador: sentirse ensayista. Insisto, es posible y deseable experimentar en cabeza ajena. El escritor debe experimentar en cabezas ajenas, ponerse en los zapatos ajenos y respetar a sus personajes. Para eso se debe matar, simbólicamente, obviamente, al autor. Intentar que no aparezca. Y si lo hace, que sea como personaje. Si es una obra autobiográfica, el personaje cobrará una vida separada, una vida independiente. Incluso en obras como las de Henry Miller o Marcel Proust, el Marcel y el Henry que aparecen allí en esas obras ya son otros, son personajes. Incluso el Sábato, que aparece como personaje en la novela de Ernesto Sábato titulada Abaddon el Exterminador, es otro personaje, no es el autor. La Albertine de Proust es mujer en su novela, pero en la vida real era su chofer. El Tazio real de la novela Muerte en Venecia incluso conoció a la esposa de Thomas Mann, quien fue un homosexual de closet, porque en esa época la homosexualidad estaba prohibida. En resumen, yo pienso que hay que acatar esos tres principios, sobre todo el tercero. Pero los tres principios, que implican tres limitaciones, pueden vencerse. ¿Y tú qué opinas? Pon tus comentarios. Y si este video te ha resultado de interés, también pon me gusta, compártelo. Hasta la próxima.